El proyecto Teotihuacán 1962-64 surge en un momento en que nuestra arqueología venía desde varias décadas atrás prestando gran atención a lo que eran los espacios ceremoniales de las grandes ciudades mesoamericanas. Eso podemos verlo, por ejemplo, desde los años 30, 40, con don Alfonso Caso en Monte Albán. También, ya después, en los años 40, vamos a ver cómo don Jorge Acosta va a llevar a cabo los trabajos de excavación, de investigación en Tula, Hidalgo. Teotihuacán es una ciudad, y una ciudad trazada de una manera extraordinaria. Es casi circular. Usted puede decir, aquí es la parte ceremonial, toda la parte que se conoce, ¿no? Estos son otro círculo, que son los palacios, que son todas estas cosas con todas las pinturas, ¿no? Otro círculo que son los talleres, hay un montón de talleres de obsidiana, montones de cerámica, ¿no? De concha no hemos encontrado. Y después el círculo de el área campesina. Y bueno, yo tuve la suerte de hacerla poligonal para que Teotihuacán fuera nombrado Patrimonio de la Humanidad. Me platicó el señor Cipriano Ortiz, que fue un señor que él me dijo que trabajó desde el año de 1905, que fue cuando la pirámide no era una pirámide, era un cerro, porque tenía directamente huiscolotes, tenía árboles, tenía nopales, tenía todo. Había ganados de animalitos, había directamente hasta los chivitos andaban directamente en la pirámide. Así es que en realidad me platicó que fue en el año, digamos, 10, cuando la inauguración, digamos, que se hizo del centenario de 1910, fue cuando trataron de ponerla hasta bandera. Ya la pusieron allá, y entonces cuando Batres, porque directamente fue todavía en la era de don Porfirio Díaz, fue directamente lo que tenemos nuestra belleza de la pirámide del Sol. Aquí no había más que una vereda, aquí pegado al el corte este, pero en loma que va curviando, como a la mitad subía y había el otro bordo que es ese. Por ahí se desparramaba la gente, pasaba para los pueblos, salía para acá o salía para allá. El otro bordo todavía está. En la esquina era salida del que venía en la pirámide, tanto a pasear como a vender, ahí salían. Había bastantes árboles, nopales, todo estaba como abandonado, porque pues había muchas entradas, por donde quiera entraba, inclusive entraba hasta el ganado a pastar, borregos, todo. No había malla, todo era libre. Para el turismo pues estaba la pirámide del Sol y las pinturas de Tepantitla y allá Tetelco, Tetitla. La pirámide del Sol ya estaba limpia, ¿eh? Se ve que ya la habían trabajado. Bueno, en esa época yo no me daba cuenta de esas cosas, pero ahora sí lo recuerdo, pues la pirámide, ya se veía bien la pirámide. Gente no había, nada más pues algunas familias con sus niños y de vez en cuando gentes americanas. Nadie se atrevía más que uno que otro a subir hasta arriba. Usted sabe que es muy alta, muy difícil de bajar. La pirámide de la Luna era un monte. La calle que hoy se llama de los Muertos, que no es de ningunos muertos, pero que así se llama, pues era un pastizal. Bueno, ese proyecto
del 1962-64 se dio por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y fue coordinado por el señor arqueólogo Ponciano Salazar en el campo, y en el laboratorio como académico es el doctor Ignacio Bernal. Aparte del proyecto que dirigió el proyecto, fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en su época fue el coordinador nacional de monumentos prehispánicos. El presidente López Mateos dio una cantidad muy fuerte para la arqueología, lo que era algo muy insólito, ¿no? Generalmente quien pagaba las excavaciones eran los propios arqueólogos. Pues claro que era una arqueología muy pequeña, ¿no? Y el señor López Mateos, bueno, lo fueron a ver una comisión, ¿no? En donde estaba el doctor Bernal, el doctor Dávalos, el doctor Martínez de Río, y también iba el maestro Piñachán, la maestra Beatriz Piñachán también fue en la comisión, y lo convencieron. Yo personalmente creo que intervino mucho la opinión de su esposa. La señora López Mateos era una mujer muy culta, y me parece que ella influyó bastante. Y entonces el presidente dijo, no, pues cómo va a ser que la zona de Teotihuacán sea un jardín de niños, ¿no? Y dio una cantidad de dinero fuerte. Y claro que a todos los estudiantes, a todos los que estudiamos ya arqueología, ya estábamos en la especialidad, nos llevaron a trabajar a Teotihuacán. Yo tenía un coche, una carcacha que me había comprado mi papá, y entonces yo pasaba primero por Otto, luego por Lupe Mastache, luego por Hilda Castañeda, y ya después nos íbamos todas a Teotihuacán. Nos íbamos a las 5 de la mañana porque el trayecto era terriblemente largo, porque había que cruzar todo Ecatepec. La carretera era pues más bien un desastre más que una carretera. Entonces otros de plano como Eduardo Matos se fue a vivir a Teotihuacán porque dijo, no, yo no voy a venir aquí todos los días, mejor me quedo, ¿no? Entonces ya para estas fechas, la década de los años 60, ya la arqueología había evolucionado y el proyecto Teotihuacán, bajo la dirección de don Ignacio Bernal, quien tenía una gran experiencia precisamente en las áreas de Oaxaca, pues era quien encabezaba el proyecto, y podríamos señalar como arqueólogos como don Jorge Acosta, con quien me tocó trabajar como ayudante. Yo apenas era estudiante de la Escuela de Antropología, y me comisionaron con don Jorge para los trabajos del Palacio de las Mariposas, nombre que, por cierto, le puso don Alfonso Caso. Jorge Acosta exploró la pirámide del templo de Quetzalpóatl o las mariposas. Fue quien hizo la reconstrucción total del edificio. Había construcciones, cuando empezaron a trabajar, encontraron ruinas, muros caídos, muchos fragmentos de la pintura mural también desprendidos. Y él fue que, con los datos que detectó, hizo la reconstrucción, y ahora tenemos un edificio, le llaman el Palacio de las Mariposas. En realidad es un edificio muy bonito, pero no es un palacio, fue una zona residencial de los teotihuacanos. Lo que más me impactó a mí
Pues fue cuando se encontró el palacio del Quetzalpóatl. Jorge Acosta, que dirigía toda esa parte, era un arqueólogo muy bueno, don Jorge, y fue a avisarnos. Yo estaba en la pirámide de Junto, y fue a avisarnos, vengan a ver lo que encontré, y lo primero que vimos fue los pericos. Ya ves que hay un friso lleno de pericos, que desgraciadamente por tanta foto que le toman, están muy descoloridos. Pero cuando los encontramos era algo maravilloso. Y los caracoles que están esculpidos en las jambas del palacio, de uno de los palacios del Quetzalpóatl, ya ve que tiene varias etapas, ¿no? Una muy antigua, en donde están unos ocelotes tocando una trompeta de concha precioso. Después está donde están los pericos, y ya después está donde está el patio de los caracoles, ¿no? Bueno, los caracoles esculpidos, ¿no? Y él se quería trabajar de abajo para arriba, pero no fue posible. Que se querían perforar allá donde están los caracoles emplumados. Por eso verán que al centro hay una puertita. Ahí se quería hacer el túnel para... Pues querían expurgar más, pero los paró Acosta porque dijo que ya arriba ya tenía toda la carga, y si ellos iban a aflojar, pues iban a pues asumir lo que ya estaba. Entonces suspendieron, ya se quedó ahí un tramito de túnel nada más. En realidad, pienso que el proyecto tenía una tendencia muy marcada, muy fuerte, a dos aspectos, como lo marcaba esa tradición o esa corriente de nuestra arqueología, y era la tendencia a la reconstrucción monumental y también a las secuencias cerámicas, al estudio y establecer las secuencias cerámicas de diversas sociedades. Dentro de ese marco debemos remarcar cómo, decía yo, que la arqueología había ya evolucionado, y al mismo momento que se llevaba a cabo el proyecto Teotihuacán, se llevaban a cabo en la misma área de Teotihuacán dos proyectos por parte de investigadores extranjeros. Por un lado, el de René Milon, que pretendía establecer tres aspectos fundamentales. Por un lado, la extensión de la ciudad, hasta dónde se había expandido o retraído la ciudad de Teotihuacán. Segundo, ver la densidad poblacional. Y tercero, establecer la secuencia por fases de cómo se había desarrollado esta civilización. Entonces tenían ese objetivo que lograron, yo creo, de una manera muy significativa, a grado tal que actualmente los planos elaborados por Milon y su equipo pues siguen siendo base para la arqueología que posteriormente y hasta la fecha se ha desarrollado en el lugar, al igual que imperaba y todavía lo que era la nomenclatura que ellos establecieron de las diversas fases cerámicas, ¿no? El maestro Piña nos daba clase de cerámica y nos decía, la clase se hace trabajando, y nos ponía a lavar la cerámica que sacábamos. Y sí salió mucha cerámica, una muy fragmentada, pero sí salió mucha cerámica, y pues vimos muchas cosas también salieron de sílex y de obsidiana, inclusive cosas de jade. El otro proyecto lo presidía un arqueólogo que era William Sanders, quien estaba estudiando el aspecto, digamos, ecológico
del Valle de Teotihuacán y planteaba también el aspecto de las relaciones simbióticas al interior de esta sociedad. Esto, digamos, con estos dos proyectos al mismo tiempo, más o menos, ¿verdad? El proyecto Teotihuacán, como digo, su planteamiento, si es que así podemos llamarlo, era la tendencia a establecer esa cronología, lo cual recaía en Florencia Müller, que era la responsable del estudio de los materiales, y de arqueólogos como don Jorge Acosta, ya lo mencioné, Ponciano Salazar. Sí, él estuvo en Teotihuacán en las épocas de los 60s, y lo que yo recuerdo es un gran proyecto, un proyecto monumental, donde incluso al inaugurarlo se hizo una gran autopista, porque antes era una carretera pequeña, normal, y entonces junto con la inauguración del proyecto había que mejorar las vías de acceso, y la autopista que ahora conocemos pues inició allí en esos mismos momentos. Trabajé también con la doctora Müller en el análisis de los materiales cerámicos aquí en las bodegas de la Ceramoteca, y Guadalupe Mastache era mi compañera. Conjuntamente exploramos un lugar que le llaman el grupo de los murales de los animales mitológicos, una serie de jaguares que estaban representados en lucha, unos jaguares y otros ahí, pero se encontraron ahí precisamente junto a la gran plaza de la Pirámide de la Luna, por el lado oeste de la calzada de los Muertos. Una de mis compañeras que se llamaba Guadalupe Mastache, usted debe conocerla, ella después se especializó en Tula. Era delgadita, pero delgadita. Y un día se nos cayó por el desagüe. Se me fue de cabeza. Y bueno, pues nos asustamos mucho, empezamos a sacar tierra y todo. Y nos decía con la mano que nos bajáramos. Y encontramos ese palacio donde están esos animales. Ya ve que son combinados, ¿no? Que tienen alas de pájaro, cabeza de perro y todo junto, ¿no? Esa fue otra de las cosas más impresionantes, ¿no? Haber encontrado, pues, un Teotihuacán abajo que tenía palacios pintados. Hubo muchos compañeros que estuvieron ahí trabajando, inclusive Loretze Yurné, por ejemplo, en Tetitla, muy aparte, muy separada, la dama misteriosa, como yo le llamaba. Loretze Yurné fue la que trabajó en Tetitla. Allí fue donde yo sí trabajé por temporadas, como 6, 7 meses, porque ella tenía el proyecto, no lo tuvo fijo de que tuviera por años. Ella trabajaba 6, 7 meses y le paraba. Fue cuando tuvimos las excavaciones de descubrir directamente los muros, y a mí me tocó que tuve una suerte que descubrí, digamos, un entierro, que allí directamente se sacaron muchas cosas muy valiosas, la verdad. Yo les digo porque en ese entierro se sacaron como más de 100 cuentas de jade, que eran unas cuentas de este tamaño, otras más grandes y todo, que ella me felicitó, porque era la señora muy estricta, porque ella entrábamos a las 7 y salíamos como a las 5 de la tarde, pero la señora nos pagaba muy buen sueldo, siempre directamente. Yo conocí hasta su esposo, el señor Arnaldo Orfila Bernal, fue su esposo de la señora Loretze Yurné. Pero siempre he criticado la falta de planteamientos más a fondo de lo que representaba esa área ceremonial que se estaba excavando y en buena medida reconstruyendo. La Plaza de la Luna está limitada por
por muchos montículos, basamentos piramidales. Estos fueron explorados en esa época. Algo importante mencionar de que el edificio en sí fue en cierta forma criticado por la gran reconstrucción que hicieron. Encontraron ruinas, fragmentos y partes de los cimientos. Con los datos se levantaron los edificios, ahora los encontramos formando la gran plaza con basamentos piramidales de 3 cuerpos y el templo superior. Y esto fue reconstruido con los datos que detectaron. El presidente López Mateos dijo, ustedes me tienen que entregar algo terminado antes de que yo me vaya. Y como él se fue en 1964, hubo que entregarle pues el Teotihuacán con los tableros, el talud y el tablero que se descubrieron, y se le entregó la calzada que se llama de los Muertos, que es un pedazo de la calzada. Lo que ustedes ven es un pedazo. La calzada se extiende hacia el sur 2 kilómetros más. Lo que pasa es que eso no se ha trabajado, ¿eh? Hay un Teotihuacán que no tiene tableros y taludes. Hasta Teotihuacán, al final de lo que llaman Teotihuacán II, principios del 3, empiezan a hacerse los taludes, y los taludes y los tableros. Y las excavaciones anteriores no tienen eso. Entonces, pues claro que era una cosa sensacional, y como eso está en toda la calzada de los Muertos, pues sí, pudo entregarse algo muy espectacular, ¿no? Había una pirámide que más bien parecía un cerro, cubierta de tierra y sin forma muy precisa, ¿no? Entonces ellos estaban siempre muy emocionados platicando del proyecto. Recuerdo cenas en la casa de ustedes donde llegaban personas como Laurent Sejourné o el arqueólogo Acosta, que seguían fuera de la hora de trabajo platicando con mucha emoción de lo que estaban trabajando acá en la zona arqueológica, ¿no? Siempre un ambiente como de mucha energía, de muchos cigarros, un poco de alcohol y mucho entusiasmo para hablar de su trabajo. Estábamos cavando la pirámide, ya le digo que está, si está de frente la pirámide de la Luna, la que está a la izquierda, la primerita, esa la estábamos excavando y se caía demasiada tierra del techo, ¿no? Yo hice la excavación y fui a decirle al maestro Salazar, no sería bueno apuntalar el edificio porque cae mucha tierra. Ay, estas mujeres, ¿cuándo no? Tan miedosas, tan no sé qué. Siga trabajando. Y al otro día se nos cayó encima la pirámide y nos quedamos sepultados los 3, mis 2 peones y yo. Como había mucha gente trabajando afuera, pues nos sacaron luego, ¿no? No se siente muy bonito ser enterrado, ¿eh? Pero mis 2 peones nunca regresaron, se fueron corriendo, nunca regresaron. Entonces, pues, creo que era ya un momento epigonal de esta corriente de reconstrucción, y en ese mismo momento, en esa misma década de los años 60, se establecían, por ejemplo, los laboratorios de prehistoria del Departamento de Prehistoria en el INA, los cuales contaban ya con químicos, con biólogos, con geólogos, para poder hacer y apoyar al dato arqueológico a través de los análisis respectivos que ampliaban de una manera formidable digamos, la idea que se tenía del pasado. Entonces, pues, ese es mi parecer sobre el proyecto Teotihuacán, al cual, como dije, yo pertenecí
como ayudante de don Jorge Acosta. A mí me tocó excavar la parte de los caracoles emplumados debajo del palacio llamado de las Mariposas, ¿verdad? Y ya después se me nombró al frente de una sección en la calle de los Muertos, la sección 9, y allí también excavé y publiqué los resultados en los anales del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Después del 62, 64 vinieron muchos otros proyectos importantes, como el Templo de la Serpiente Emplumada, la Pirámide de la Luna, excavaciones en la Pirámide del Sol. Pero el 62, 64 es el que tocamos aquí ahora. Yo creo que quedó pendiente en medio de Teotihuacán, pero yo creo que se trabajó mucho y se trabajó muy bien. Es el principio de nuestra, arqueología formal, no en el sentido científico, porque los maestros que trabajaron antes eran muy talentosos y sobre todo mucho más cultos que nosotros, conocían muchas más cosas, pero sí de nuestra arqueología formal. Ahora ya hay una arqueología nacional, ¿no? Inclusive conocida internacionalmente, nos invitan a los congresos de todos lados, ¿no? Yo he estado en montones de lugares. Yo pienso que es la base de hacer la arqueología nacional, vamos. Sí, era muy personal antes. Le digo que los maestros ponían su dinero y todo eso. No había un proyecto así general. Y ahora no solamente hay un proyecto, hay un instituto. No es que antes no hubiera instituto, pero el instituto pues era un cuartito donde estaba una máquina de escribir y una secretaria, ¿no? Y ahora es una institución, ¿no? Y eso lo provocó las primeras temporadas en Teotihuacán, en donde participamos mucha gente, ¿no? Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.